Bueno, y como decíamos, vamos a hablar con Luis Purcher, que es el presidente de la Comisión Nacional, del Comité Nacional en realidad, para la erradicación de la explotación sexual comercial y no comercial de niñas, niños y adolescentes. Un gusto tenerte nuevamente, Luis, por acá. Bueno, un saludo fraterno y muchas Tal vez gracias. las circunstancias no sean las deseadas, pero estos temas en los que ustedes trabajan, ninguno de ellos son deseados. Claro. Es cierto, bueno, también nos han invitado en otros momentos y esto también se agradece, no cuando aparece un caso, sino cuando, por ejemplo, presentamos el segundo plan nacional. Sí, y es cierto, un espacio bienvenido porque no queremos aparecer siempre asociados al caso concreto, puntual. Claro. Como si fuera ese el problema, ¿no? También es cierto, Danilo, sí, que más allá de lo terrible que es lo que pasa y que eso en este caso es disparador de la invitación, me parece que algo saludable es que en los últimos tiempos nos estamos acostumbrando a identificar cuáles son las reparticiones públicas y los referentes en términos de autoridad y de cargos que nos pueden hablar de lo que pasa, de cuáles son los derechos, de cuáles son las obligaciones, de cuáles son las responsabilidades. Y creo que en ese sentido, personas como Luis son hoy más conocidas que hace 5 años. Y eso es reflejo de un problema, pero también de que se empiezan a procesar caminos de solución. Y eso no está mal. Sí, este tema no era un tema visualizado por el Uruguay en su conjunto, por la gente en su conjunto, pasaba. Ni estaba en la agenda política. Claro. Hoy creo que hemos dado algunos pasos y hemos avanzado en ese sentido. Y casos como este, donde es la comunidad organizada de ese territorio en particular que hace ya más de 2 años que cuenta con una red que tiene este tema específico como un tema central en su trabajo y que ha promovido permanentemente la capacitación y la sensibilización de distintos actores que van desde educadores, policías, operadores de servicios de salud, trabajadores del INAU, trabajadores de la sociedad civil, gente del barrio organizada y gente del barrio que no está organizada pero que igual integra estos espacios como un área de preocupación ciudadana, y es a partir de ese conocimiento donde la denuncia policial y judicial empieza a estructurarse con elementos que terminan en estos procesamientos, ¿no? Porque no siempre la prueba se construye. No, claro. Bueno, de hecho, de los casos que hay arriba de la mesa de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, 6 de 10 casos terminan judicializados, creo, por lo que se daba la información en la jornada de ayer. Quiero arrancar, Luis, contigo en la conversación haciéndote una pregunta que la escuché ayer conversando con mucha gente y que la ratifica ahora el diálogo con Fabián, con este integrante de los fenómenos del grupo de WhatsApp de trabajadores de Kutza. Por un lado, diciendo, sí, la verdad que es todo un lío, todo un tema mantener algún tipo de relación con menores. Pero lo que pasa también, las gurisas andan volando, decía. Claro. Ayer me decían, pero no eran ninguna santa esas chiquilinas. Lo acaba de decir ahora Fabián. Las gurisas andan volando. La gurisa andaba volando, decía. ¿Qué respondes vos frente a eso? Sí, digamos, son expresiones de naturalización del problema, son parte de una cultura machista y sobre todo, tal vez lo más grave, es que invierte la culpa. La responsabilidad de la explotación pasa a ser de la niña o del adolescente porque anda volando. Y en realidad no anda volando. Los niños y adolescentes que están en esta situación generalmente están demasiado cerca de la tierra, sufriendo distintos tipos de abuso y de violencia desde su más temprana edad, que puede pasar por el abandono, por la deserción o el abandono por parte de sus padres, distintas formas de abuso, abuso sexual, otras formas de violencia física, violencia psicológica. Entonces, más que andar volando, están muy aterrizadas a las consecuencias más crueles de la exclusión, de la pobreza. Claro, porque queda la sensación de que la culpa es del adolescente. Claro, ese es el discurso que invierte la culpa, ¿verdad? Digamos, y que de alguna forma reafirma esta cuestión cultural, esta representación social que tenemos los hombres de nuestra masculinidad, donde por el hecho de ser hombres podemos hacer el estrago que se nos ocurra
siempre y cuando no nos descubran. Claro. Claro. Y esa no es la lógica de la justicia. Tenemos leyes. No funcionamos como una patota que se mueve por el mundo real o virtual haciendo lo que le parece. Si vos haces lo que te parece, vas a tener consecuencias. Y si desconoces las leyes, las vas a tener igual, porque en nuestro aparato jurídico el desconocimiento de las leyes no es una excusa. Este es un punto fundamental, porque por lo menos cuando compartíamos el testimonio de Fabián, el empleado de CUTSA con el que hablamos recién, había al menos discursivamente una línea que iba en ese sentido. Vale la pena subrayar que una persona no desconozca una norma, no lo exime de responsabilidades, si es que cometió el delito, que no fue el caso de nuestro entrevistado, que ni siquiera había sido citado a declarar. Claro. ¿No? Pero es interesante porque uno también se encuentra recurrentemente con esa argumentación en este tipo de casos. Claro, porque es parte de nuestro hábitus. Fabián puede ser cualquiera de nuestros amigos. Los hombres pensamos así, en nuestro hábitus, en nuestra forma y en una cultura que se repite, se produce y se reproduce. Llegar a comprender algunas cuestiones implica muchas veces chocarse con el problema. Digamos, yo no nací en un refrigerador. Yo salí a pescar con mis amigos, fuimos de cacería, salimos en barco y fuimos a Argentina remando. Hicimos todas las cosas que hay que hacer, ¿no? Las cosas de macho, las cosas de hombre, ¿no? Fuimos a los bailes, nos peleamos, nos alcoholizamos, fumamos desde temprano. Son como ritos de iniciación, ¿no? En algunas tribus capaz que es ir y cazar un león o matar un gorila. Acá son otros ritos. Y esto tiene que ver con esos ritos de masculinidad. Lo grave, lo difícil es que deconstruir esa masculinidad dominante no es un trabajo que podamos hacer de un día para el otro, pero que no hay que resignar. Y por otro lado, me parece que es tan grave, muchas veces, así como culpabilizar a los niños y adolescentes es grave porque nos invierte la lectura del problema, también es un problema meter a todo el mundo en la misma bolsa. Porque a pesar de ser parte todos de una misma cultura, no todos transgredimos determinadas fronteras, ¿verdad? Y a veces, digamos, también las propias contradicciones que esa cultura tiene, y de repente el que encabeza la marcha para colgar al pedófilo, que abusó de un niño de 3 años, no le importa tanto si ya tiene 16, 17 o si está por cumplir 18. No, ese es un tema fundamental. Hay un umbral allí porque, de hecho, la propia legislación que tenemos, la propia tipificación penal, por ejemplo, que tenemos, plantea bastantes extremos, por decirlo de alguna manera. Porque puede ser el caso de un chiquilín de 20, 21 años que tenga una relación con una chica de 16, 17 y que eventualmente pueda llegar a estar incurriendo en un delito, al caso de un tipo de 60, 70 años que está con un adolescente de 15, 16. Claro, o de 13. O de 13, claro. Entonces es muy amplio el espectro. Ahora, en uno de los casos particulares de los que estamos hablando de los procesamientos, tanto la adolescente como el imputado concretamente hablaron o dijeron o expresaron tener una relación. El tema es que estamos hablando de una chiquilina de 16, 17 años que tenía una relación con una persona mayor de edad, de 30 y pico, donde había un pago o retribución o una promesa de retribución, aun cuando en sede penal dijeron que se querían casar. Claro. ¿No? Claro. Siempre es muy complejo y hay una línea muy fina y para eso existe la justicia, ¿no? Que es quien determina los casos. Nosotros nos hemos encontrado con formas naturalizadas de explotación a través de lo que nosotros hemos llamado parejas fictas o enamoramiento ficto, donde existe la convivencia de una menor de edad, y hablo de una porque en general son mujeres y mujeres pobres y adolescentes mujeres, aunque también hay varones, y una relación que la apariencia de pareja, pero que está mediada por el pago de alquiler a los padres, claro, o un surtido de almacén,
O a veces la promesa de una vida donde las necesidades básicas pueden estar satisfechas. Claro. Todas estas cosas están jugando y por eso lo delicado del asunto. Pero hay relaciones que pueden tener un vínculo afectivo sincero, pero yo te diría que en más del 99% de los casos no es así. El vínculo es económico, ya sea con la menor de edad o ya sea con los adultos que están a su cargo. Luis, yo recuerdo hace 2 años más o menos hicimos una nota contigo para Subrayado sobre una investigación que habían desarrollado ustedes sobre el Montevideo Oeste. Sí. En aquel momento era incipiente la posibilidad de puntas de Sayago, la regasificadora, había todo un movimiento en ese Montevideo Oeste, camiones, movimientos comerciales, que daban cuenta ustedes ya desde ese momento en un informe de la problemática que había y decían que esa zona de Montevideo, el Montevideo Oeste, era donde más en aquel momento se repetían, por lo menos la foto de ese momento, se repetían casos de explotación sexual. Y particularmente me acuerdo que citabas vos también a los trabajadores, yo se lo acabo de mencionar a Fabián, que citabas situaciones de transportistas, sí. El caso de camioneros, pero también trabajadores de transporte público, el ómnibus, el taxi, las terminales de ómnibus. Esto termina ratificando aquella aproximación inicial. Sí, digamos, cuando se confirman estas afirmaciones, uno por un lado dice, bueno, lo pudimos ver antes, pero nos queda siempre el sabor amargo de, habiéndolo visto antes, no siempre tener los recursos comunitarios e institucionales para actuar sobre el tema con la fuerza necesaria. Pero casos como hemos visto a lo largo y a lo ancho de todo el país, y cada vez que ponemos el ojo en un territorio aparecen situaciones propias de ese territorio, donde en ese momento la gasificadora aparecía como una instalación de riesgo, pero a su vez nosotros decíamos, pero no es eso lo que produce el problema ya está. Es cultural. ¿Qué hacemos con este problema que ya nos está hablando y nos están hablando los actores territoriales de que el problema existe, de que hay casos? Cuando vamos a ver los casos y las denuncias de los mismos o los que estábamos atendiendo en ese momento, ya había como una ruptura. Había una brecha muy grande. Y eso hizo que tanto el INAU como esa red local que se conformó pusiera énfasis en aquellos casos donde la fragilidad aparecía más expresa y se empezaron a trabajar. Y yo creo que eso fue una medida proactiva en la cual participó la propia comunidad barrial, ¿no? que es un actor fundamental. Si la comunidad no está mirando para otro lado, si las instituciones que están en el territorio están con la mirada atenta, podemos prevenir algunos casos. Ahora aparecieron 3. Claro. Si no hubiéramos actuado, no sé cuántos casos serían. Cuando ayer pero no logramos llegar al 100%. No, está claro eso, ¿no? Uno siempre se pregunta eso. Por cada uno que se hace público, claro, que se comprueba, sí, ¿cuántos se escapan? Y estamos hablando de 333 casos en 2016 registrados, ¿no? Atendidos. Atendidos, por eso digo, atendidos, registrados, que están en papel y en el trabajo de los equipos técnicos. ¿Cuántos fueron los que no se pudieron atender o no se supieron? Yo iba a ir a otro punto porque, de hecho, ayer lo comenté acá en la mañana en casa después, sobre el mediodía, cuando abordamos el tema, ¿no? En lo primero que yo pensé cuando se habló de esto fue en el impacto de los megaemprendimientos y en particular en que en este país ya se está empezando a hablar del emprendimiento más grande de la historia que va a ir a parar a Durazno, ¿no? Una enorme planta, lógicamente, que va a generar mucha circulación de camiones, muchísima gente moviéndose y, digamos, quizá un caldo de cultivo para que esto que, como vos decís, es cultural y ya está presente, se pueda en esas zonas exponer con mayor crueldad. Ustedes, cuando saben que estas cosas van a ocurrir o que pueden ocurrir, ¿toman alguna iniciativa, toman alguna medida precautoria de antemano? En particular la situación de Durazno y lo que se viene allí con esa planta de pasta de celulosa, ¿ya los está poniendo a trabajar? ¿En el diseño del proyecto el Estado les asigna alguna participación desde el lugar que les compete? De hecho tenemos
no solo la preocupación, sino la ocupación de la OPP que integra el CONAPES. Claro. Y digamos, si esto aparece como un área de trabajo, donde ya desde la oficina se está pensando en formas de participación activa, a efectos de amortiguar los impactos que estos emprendimientos generan. Ya nos pasó en Fraiventos, nos pasó en Colonia, no nos debería pasar en Durazno. Digamos, tenemos que generar las distintas políticas de amortiguación de impacto, decía, porque digamos, el impacto va a suceder igual. El tema es que el impacto de estos enclaves no tenga su mayor fuerza sobre los sectores más vulnerables. Digamos, que cuando exista una inversión de estas características y de este porte en un territorio, el territorio no se apropie solamente de los riesgos, sino que pueda apropiarse de parte del excedente que este propio enclave productivo genera, ¿no? Entonces, utilizar estas inversiones como un espacio de desarrollo, como una posibilidad de desarrollo local, implica que el desarrollo humano de esta zona del departamento se beneficie en vez de ser perjudicado. Sí. Porque emprendimientos de este tipo ya sabemos que generan migraciones internas, ya sabemos que trae la presencia de trabajadores de todo el país, uruguayos y no uruguayos, que implica un movimiento de hombres generalmente solo y en tránsito, que es parte del perfil, digamos, de la explotación, y esto sin discriminar a ninguna profesión en particular. Porque el tema no son solamente los transportistas, ni siquiera los transportistas. Hay transportistas que, ¿no? Claro. Como cuando hicimos el trabajo en Palmira, que los culpables eran los marineros coreanos. Ya, seguro. ¿No? Claro, invisibilizando personajes de la comunidad que estaban hasta las cejas. Barriendo bajo la alfombra. Entonces, el problema no está afuera. El problema está afuera porque es un problema en el mundo, en la región, y el problema está adentro, hasta en comunidades de cientos de habitantes. Claro, y no quiero terminar la nota sin preguntarte varias cosas. Lo primero, este es un caso, el tema de la explotación sexual, comercial y no comercial, de niñas y adolescentes, es un tema que corta todos los estratos. Puede tener de pronto mayor impacto en las capas medias y medias bajas, pero hace muy poco tiempo asistimos en Punta del Este a un caso de un connotado empresario que fue procesado por explotación sexual, en realidad por hacer uso y abuso de niños y de niñas, en realidad en Punta del Este. Sí. En realidad lo que quiero preguntarte es, ¿cómo están atendiendo la temporada cuando hay una masiva llegada de personas en el este del país? ¿Se han detectado casos en esta temporada? Esto tiene dos puntas, ¿no? Por un lado, si bien es un tema que recorre todas las clases sociales, cuando miramos el perfil de las niñas y adolescentes que son víctimas de explotación, son básicamente mujeres, pobres o muy pobres. Recorre transversalmente el tema en el caso del explotador. En explotador, ahí está. Tenemos explotadores de poder adquisitivo alto, muy alto, y formación terciaria. Claro. El caso de Moya en Punta del Este. Estamos hablando de un antropólogo. Claro. Estamos hablando de un hombre de cerca de 70 años. Estamos hablando de un caso de trata, porque la gurisa es enviada desde Cerro Largo a Montevideo como si fuera un cajón de verdura. Es la cosificación más pura y dura que uno puede ver, pero este es uno de los casos y se convirtió en un caso paradigmático, claro, tal vez por lo ridículo de la defensa, ¿no? Donde el sujeto decía que había sido engañado. O sea, un antropólogo, empresario exitoso en un mercado muy complejo, es engañado por un adolescente que apenas terminó la escuela. La lógica del engaño, e incluso para el más machista de los machistas, resulta increíble. ¿Sabés qué nos apuntan para cerrar? Pero te quiero hacer una consulta técnica que me parece importante e ilustrativa. ¿Por qué explotación sexual y no abuso?
Claro, cuando nosotros hablamos de explotación sexual comercial, estamos hablando de la mediación en esa relación que siempre es desigual, intercambiado por dinero, por otro tipo de especie, que incluso puede ser protección, ¿no? Porque el estrato del que estamos hablando es un estrato muy frágil, puede ser un lugar para dormir el intercambio. Y la ley habla también de promesa de retribución. No necesariamente hay que cumplir con la retribución, sino que con la promesa solamente hay que hacer. Y en los casos de abuso es una relación de poder también de un adulto que utiliza el cuerpo del niño como una cosa para obtener su placer. Sería la diferencia, y si lo lleváramos a términos económicos, que hay entre una cosa y una mercancía. Claro. Bien. Y en el final, ¿y los padres? ¿Y los padres, Luis? Para este caso concreto, por ejemplo, los comentarios de la gente de la zona, el propio Fabián decía, todo el mundo sabía y los padres, la madre, en este caso sabía. Sí, a mí eso me da la sensación de que se quiere cortar el hilo por lo más fino, ¿no? La culpa es del padre. Tenemos que hablar de un sistema que destruye núcleos pensados para otras sociedades del siglo XIX, como la familia. La familia nuclear es hoy más un invento ideal que una realidad práctica. Hoy en todas las clases sociales lo que tenemos son arreglos familiares de distinto tipo. En estos casos de fragilidad, una de las fragilidades es que muchas veces son hogares donde solo la madre es jefa de hogar, porque el padre se borró y se borró hace tiempo. Y armó otra familia u otro arreglo familiar por ahí. Entonces, colocar el problema en el medio es olvidarse del problema del sistema, que es lo que hace el sistema con las redes sociales, con las redes sociales reales, no virtuales. Los vínculos. Con los vínculos, con los lazos parentales, con los arreglos familiares, qué es lo que hace el consumo sobre la gente, qué impacto tiene eso sobre los arreglos familiares en el marco de una cultura donde el consumo y ver qué es lo próximo que voy a comprar y qué es lo próximo que voy a desechar, como decía el fallecido Zygmunt Bauman, donde pasamos de un consumo vinculado a la satisfacción de necesidades concretas a desear determinada marca para sentirme mejor, y decía Bauman, estamos en la etapa del anhelo. Ya no importa tanto qué es lo que compramos, sino la posibilidad de poder desecharlo para volver a comprar. Cuando lo que desechamos son niños, niñas y adolescentes, como vos decías al principio, la sociedad nos interpela. Luis, un placer siempre recibirte. Esperemos que sea en otras circunstancias que podamos conversar, siempre vinculado a la temática, pero bueno, en este caso se imponía la presencia suya esa mañana. Y bueno, queda hecha la invitación para poder seguir visualizando esta problemática, que es lo que en definitiva puede llevar o puede contribuir a que mejoremos un poco como sociedad, ¿no? Ojalá, y muchas gracias por el espacio, porque este es un tema que el INAU solo no puede, el CONAPES solo no puede, el Estado solo no puede. Es necesario los medios, son necesarias las comunidades. No mirar para el costado. En una tarea que es la tarea de proteger. Proteger a los niños y adolescentes lo tenemos que hacer todos, independientemente del lugar que estemos ocupando en un determinado momento. Cerramos por acá la nota con Luis Purcher.